Amigas y amigos, muy buenas tardes. Soy Arturo Aizpuros, conductor de Mi Ciudad en Concreto, una sección del grupo En Concreto que dirige Mariel Zúñiga y a quien le mando esta tarde un muy cordial saludo. En esta ocasión tenemos dos invitados especiales con un tema extraordinario. Nos acompaña la licenciada Tania Carbellido, ella es directora general de Manos al Futuro de los Oficios, y el ingeniero Tonatiu Nava, un ingeniero con una larga trayectoria a pesar de su juventud, una gran experiencia en el tema de la coordinación, la dirección, la gerencia de proyectos y ha participado en muchos de los proyectos más importantes y relevantes en la Ciudad de México, en esta mi ciudad. Con ellos vamos a conversar de un tema verdaderamente importante e interesante, la capacitación en los oficios de la construcción a lo largo de la historia, por un lado, y sobre todo, qué es lo que está sucediendo en este momento en la ciudad con el tema de la construcción, con nuestros obreros, con nuestros trabajadores en la industria de la construcción, en un momento en el que sin duda alguna su importancia se vuelve aún más relevante como trabajos esenciales para la reactivación económica ante esta pandemia del COVID-19. Vamos pues a conversar con ellos toda esta tarde sobre este tema tan relevante, tan importante, que no solo es social, es económico y es fundamental. Muy buenas tardes, ingeniero Tonatiu Nava. Muy buenas tardes, licenciada Tania Carbellido. Bienvenidos a su programa, Mi Ciudad en Concreto. Muy buenas tardes, arquitecto. Efectivamente, el tema es muy interesante porque el día de hoy seguimos teniendo el mismo problema por la mano de obra que tenemos el día de hoy. No la tenemos calificada y seguimos haciendo contrataciones, desafortunadamente al día de hoy, sin poder comprobar que tienen experiencia los trabajadores en cada una de sus ramas. Actualmente seguimos teniendo que todos los trabajadores, todos sus oficios es por medio empírico. Y eso nos está ocasionando que siempre tengamos problemas por la calidad, temas de seguridad, el desconocimiento de cómo realizar el trabajo asignado. Y eso nos genera un costo realmente a todas las constructoras que nos impacta. Al día de hoy, todas las contrataciones que hacemos es de palabra. Llega el trabajador y te solicita el empleo, te dice soy oficial. Tú le preguntas qué tipo de oficio generas, te puede decir soy oficial fierrero. Lo único que tenemos es comprobar es por medio de cuántos años de experiencia tienes en el oficio. Y es cuando empezamos a entrevistar, la mano de obra. Y el trabajo... Esto que dices, ingeniero, a ver, es verdaderamente interesante y sin duda muy importante. A ver, a lo que te estás refiriendo es cómo funciona el día de hoy. Si es, todas las actividades económicas, todas las actividades profesionales, todas las actividades laborales o prácticamente todas, asumimos en general que tienen una manera de confirmar, de mostrar cuál es su nivel de conocimiento y cuál es su nivel, en este caso, de los oficios, de las habilidades para los cuales los estás contratando. En una construcción, tú has sido director, gerente, coordinador de proyectos muy importantes y hay sin duda alguna una cantidad enorme de trabajadores en la industria de la construcción. Estás diciendo que tu modelo de contratación en general no se respalda por parte de la gente a la que contratas con nada que te garantice su nivel de conocimiento o de habilidades. Así es. Efectivamente es triste, pero al día de hoy esta mano obrera no tiene un certificado. No hay forma de cómo ellos puedan proteger su oficio. Al no tener un documento que los ampare, desafortunadamente, caen en las manos donde se les paga mal, se les da mal a las prestaciones, tienes mala la ubicación de cuál es el alcance del oficio del trabajador. Podrá ser muy buen trabajador, pero no tiene cómo demostrarte que efectivamente tiene el conocimiento, las aptitudes para poder realizar ese trabajo. ¿Y Entonces, cómo descubres sobre la marcha si lo contrataste de manera correcta o incorrecta? desafortunadamente es con el error, es práctica. Te vas dando cuenta en el proceso constructivo efectivamente que el trabajador va ejecutando el trabajo adecuadamente, te entrega la calidad, su trabajo en tiempo, sabe utilizar los equipos, pero te vas dando cuenta que efectivamente el trabajador tiene deficiencias en las actividades, en el desconocimiento y en la mala calidad. Es por eso que empiezas a hacer depuraciones y los empiezas otra vez a reubicar. Les tratas de encontrar la mayor oportunidad para que esa mano de obra la sigas aprovechando, pero en donde le corresponde. Esa es la realidad. Tania,
Tú tienes una larga experiencia, no solo como abogada, sino también, o sea, tienes una maestría en trabajo social y hoy diriges, es la directora general de Manos al Futuro de los Oficios, una actividad que, por cierto, tenemos por muchas razones en común, pero hoy la entrevista es contigo y esto que se refiere, Tonatiu, esto que está diciendo el ingeniero, de que la gente que concurre a una obra, a quien se contrata de manera natural, no llega respaldada por un documento que garantice justo su nivel tanto de conocimiento como las habilidades técnicas para desempeñar su oficio como tal. Sin duda fue uno de los detonadores de este programa que hoy tú diriges. ¿Cuál es el escenario en términos formales que nos pudieras describir que reconozca o que trabaje con los oficiales de la construcción a nivel nacional o en la ciudad? ¿Qué instituciones, qué instancias y qué ejercicios conoces que se hayan hecho para reconocer estos niveles y sobre todo para apoyar la capacitación? Bueno, Arturo, muchas gracias por la invitación primero. Posteriormente, pues voy a tratar de desmenuzar cada una de las respuestas a varias preguntas que me formulaste, porque entiendo que son varias, y bueno, terminan con la parte institucional, pero realmente me gustaría dar un contexto. Efectivamente, desde la disciplina del derecho y el trabajo social, que bueno, son en las dos disciplinas que yo me desenvuelvo, identificamos hace un lustro ya, 5 años, que es lo que tiene el proyecto trabajando, pues una serie de áreas de oportunidad, por llamarlo menos, que al final desembocan en una falta no de reconocimiento, pero sí de garantía a los derechos de los trabajadores de la construcción. A partir de un análisis histórico en el que, bueno, un equipo multidisciplinario encabezado por historiadores se echaron literalmente un clavado en toda la historia de los oficios de la construcción, pues nos dimos cuenta que, como bien lo comenta el ingeniero Tonatiu, pues son actividades que se aprenden, que se transmiten de padres a hijos y que por tanto pues solamente pues el elemento de la palabra de que saben desempeñar su oficio es lo que históricamente ha estado de por medio. Posteriormente, yendo en este camino de la historia de México, pues se crea el Instituto Politécnico Nacional, lo crea el ingeniero Lázaro Cárdenas, y bueno, justamente su objetivo era certificar, profesionalizar a los oficios. Pero bueno, en la historia también este objetivo se distorsionó un poco y terminó siendo una oferta pues más bien otra vez de profesiones, de arquitectos, de ingenieros, y no llegó a cumplir este objetivo de profesionalizar o certificar a los oficiales. En el año 1994 surge el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, mejor conocido como CONOCER, que certifica algo que ellos llaman competencias laborales. ¿Cuál es el tema que nosotros como asociación civil sin fines de lucro y pues con el ánimo de apoyar a esta población en el tema de la certificación de su oficio, pues encontramos que el conocer lo que certifica son competencias laborales? En promedio, un oficial carpintero, plomero, herrero, pues mínimamente para llamarse oficial, pues domina entre 6, 8, 10, 12. El ingeniero seguramente tiene mejor este cálculo de competencias laborales. Entonces, la propuesta que nosotros le hicimos en su momento al conocer fue transitar de la certificación de competencias laborales en lo individual a la certificación de un oficio que comprendiera pues varias de las competencias que tiene este oficial y bueno, por niveles, ¿no? Ayudantes, oficiales, superintendentes. Sin embargo, me gustaría resaltar, seguramente será objeto de otra pregunta, que la parte social del individuo, del trabajador de la construcción,
en el diseño del modelo formativo que nosotros hemos trabajado los últimos años, es un punto pues súper importante, que es quizá lo que nos ha llevado más tiempo y más, pues más buscar otras disciplinas para entender realmente y desde ahí poder diseñar pues este modelo formativo que realmente satisfaga pues las necesidades de los trabajadores de la construcción, y no solamente de ellos, sino de la industria, porque justamente pues es ahí donde entran pues las principales complejidades. Déjame regresar ahorita a esto que acabas de señalar, sobre todo en la parte social también, pero regreso contigo, Tonatiuh. Cuando se refiere, Tania, al tema de que institucionalmente se reconocen competencias específicas, cada una de las disciplinas o cada uno de los oficios, más bien en la construcción, tiene diferentes niveles. Cuéntanos un poquito cuáles son estos niveles, cómo va entonces a partir de adquirir conocimiento, habilidades, experiencia concreta en esas competencias y las va acumulando, cómo se llega del nivel básico, por ejemplo, de un maestro albañil, de un albañil o de un fierrero o de un carpintero. ¿Cómo van ascendiendo? ¿A qué competencias específicas se refiere Tania? ¿Y cómo está estructurado el modelo del oficio? Mira, en el modelo del oficio, ahorita en la mano de obra de la industria de la construcción, empezamos con el puesto de ayudante. Ese es el puesto más bajo. Es donde la gente empieza a tener o adquirir el conocimiento básico de lo que es la rama de la construcción, dependiendo del oficio: herrero, carpintero, un albañil, un tablarroquero, En pastel. todos hay ayudante. Del oficio, así es. Ahí depende mucho porque empiezas a aprender empíricamente. Si te toca un buen oficial, que es el siguiente nivel, aprendes muy bien y empiezas a generar un buen ayudante. Aquí, desafortunadamente, se han creado un tabú en la historia. Hay medio chalán, medio ayudante, oficial de media cuchara, un oficial entero. Eso no existe. O eres ayudante o eres oficial, que es donde vamos en los primeros 2 escalones de un oficio. Desafortunadamente, eso lo han aprovechado muchas gentes por el pago, por la mala certificación o la comprobación. Pero bueno, empezamos por el nivel de ayudante, es donde empiezas a adquirir el conocimiento. Luego llegas a un oficial. Después de un oficial, creces a un cabo. Posteriormente a un sobrestante y luego a un destajista o al contratista. Cada uno de esos modelos dijo algo muy interesante a la licenciada. Efectivamente, cuando el Politécnico inicia, era para certificar oficios. Eso al día de hoy nos hubiera funcionado bastante, porque toda nuestra mano de obra, dependiendo del nivel, debe de tener un nivel de conocimiento. Desde el más básico, que es conocer materiales y herramientas, que es lo básico para un ayudante, es lo que él va a aprender. El idioma, los nombres, el tipo de materiales y las herramientas que necesita para ejercer su trabajo. Posteriormente, ya es la experiencia de cómo usarlos, cómo aplicarlos, ya llegas a un nivel de oficio, que ya es el oficial. Ya el oficial ya tiene la experiencia, ya empiezas a hacer ya pruebas realmente con los elementos y empiezas a tener ya la experiencia para seguir al siguiente nivel. El siguiente nivel es el mismo de oficial, pero ya puedes manejar gente, que es el cabo. Ya un cabo puede mover gente, grupo de gentes, coordinar los trabajos, ¿ok? Ese cabo puede ya tener 20 trabajadores a su cargo realizando una actividad, y eso se va formando de oficiales y ayudantes. Ya cuando ese cabo tiene ya ese conocimiento, es porque ese cabo ya empieza a leer planos. No nada más es procesos constructivos, herramientas y materiales. La gente debe de saber leer un plano, saber escribir. A ver, Tonatiuh, claramente entonces al ayudante, el oficial es quien lo involucra de manera empírica, lo acompaña en sus procesos, permite que lo vea, que lo ayude para que vaya aprendiendo en el proceso. El oficial debe de dominar de manera integral el oficio como tal, el del carpintero, el del herrero, el del albañil. El cabo, por su parte, dices, es un buen oficial que adquiere entonces conocimientos adicionales de lectura de planos y de coordinación de gente. ¿Cómo adquiere este conocimiento? En la misma obra, ¿quién es el tutor del oficial, del cabo? Esto se va generando un escalón, ahora sí que un escalafón.
Dentro de la industria de la construcción se empiezan a hacer los grupitos. Ese es otro tema. En la industria de la construcción se manejan grupos, que vienen las familias enteras, vienen las recomendaciones. Entonces el cabo empieza a traer a la familia de Tlaxcala, porque los tlaxcaltecas son muy buenos para colocar este bloque. Ahí empiezan a jalarse entre ellos mismos, a denotar esa tarea empírica para poder educar a los que vienen en la parte de abajo. Es como un oficial puede empezar a crecer. Cuando alguien te puede dar ese conocimiento empírico y te empieza a ayudar a crecer. Y es como empiezas a crecer en la industria de la construcción. Pero no es una forma ordenada, no es una forma clasificada, ¿no? Y qué bueno que lo dices ahorita en esta parte, porque me regreso contigo, Tania. Si hay un modelo empírico familiar de estos grupos en la transmisión del conocimiento, ¿cómo abordas tú desde Manos al Futuro de los Oficios este proceso y qué haces con él para garantizar la misma transmisión o una mejor transmisión del conocimiento y de las habilidades? Nosotros en Manos al Futuro tenemos una frase que dice que hacemos el traje a la medida. Entonces, evidentemente, pues el traje no se puede hacer a la medida sin tomar las medidas. Para nosotros, tomar las medidas implica realizar un diagnóstico social con los trabajadores a los cuales se les va a aplicar el modelo formativo. En una primera experiencia, nosotros aplicamos un diagnóstico social a 800 trabajadores en una construcción. Esto es una muestra representativa, pues quizá muy pequeña en la escala nacional, pero para un proyecto en una ciudad, pues es un número de trabajadores importante que nos permite establecer ciertas características. Confirmo y estoy totalmente de acuerdo en lo que dice el ingeniero Tonatiuh, pues regularmente llegan pues, en grupo, ¿no? En grupo de personas que pueden o no ser familia, pero de repente sí vienen de una determinada población de alguna entidad federativa. Hay fenómenos sumamente interesantes como que, bueno, a veces la mayoría del grupo habla alguna lengua indígena y solamente una o dos personas de este grupo son los que transmiten las instrucciones porque, bueno, sí dominan perfectamente bien la lengua castellana. Entonces, a partir de este diagnóstico, nosotros establecemos rangos de edades, niveles de escolaridad, lugar de origen, principales usos y costumbres, lugar de residencia, porque bueno, regularmente vienen de otros estados, pero pues en la ciudad viven en algún lugar. En el mejor de los casos, en un departamento que comparten muchos trabajadores. En los casos pues menos afortunados, llegan a vivir al interior de las obras. Entonces esto hace que con lo que empezaba mi intervención, pues sus derechos humanos se ven menoscabados, pues porque realmente no tienen acceso, pues ni siquiera a un lugar digno de vivir, ¿no? Entonces, a través de estos fenómenos, pues se establecen también algunos patrones como en qué estado o de qué estado vienen más trabajadores y cómo se van especializando en los oficios. Vemos cuáles son sus intereses además del oficio y a través de esto empezamos a diseñar un programa que consta de 3 ejes, de los que, bueno, creo que me quieres preguntar algo, pero si no ahorita o posteriormente te platico de los ejes. No, a ver, me surge una pregunta, o sea, la misma pregunta para los dos, que creo que puede establecer un punto de partida muy significativo en lo que están conversando desde diferentes enfoques. Para el caso de Tonatiuh, del 1 al 10, ¿en qué lugar dirías tú, en qué posición estaríamos hablando ahorita de tu propia experiencia y conocimiento formal de los oficios, del trabajo en la construcción? Del 1 al 10, ¿en qué número en general dirías tú que está el oficial mexicano calificado en términos generales en cualesquiera de los oficios? Y en el mismo del 1 al 10, Tania, ¿en dónde ubicarías tú, en qué nivel ubicarías el nivel de respeto, déjame usar esa palabra,
a los derechos humanos de los trabajadores, de los oficiales de la construcción, por parte de los constructores en México en general? ¿Dónde los ubicarían ambos, Tonatiuh? Mira, está muy interesante la pregunta y me interesa más la mezcla porque actualmente nosotros estaríamos considerando que estamos en un nivel 7 de calificación en oficio. En oficio. Es interesante porque el oficio depende mucho también de lo social, como dice la licenciada, porque puede ser muy buen oficial, pero si a veces los trabajadores llegan a tener problemas personales, socioeconómicos, no realizan bien su trabajo y eso afecta realmente a la producción. Desafortunadamente, muy pocas veces en la industria de la construcción los líderes tienen pláticas o charlas personales con sus trabajadores, que estén al 100% realizando su actividad. Hemos detectado varios trabajadores que son muy buenos realizando su trabajo, pero por problemas personales, por un problema económico, se pierden y realizan mal su actividad. Entonces, sí, afortunadamente sí está el tema mezclado, efectivamente, pero si fuera nada más por el tema de oficio, estaríamos en un nivel 7 en producción. Tania, te dejó el balón en la cancha con el tema de involucrar justo el tema de los problemas personales, familiares o sociales. Bueno, yo voy a dar mi respuesta que creo que va a parecer de entrada drástica. Y justamente como creo que va a parecer drástica, voy a fundamentarla con un par de datos que considero relevantes. Mi respuesta numérica es, y creo que estoy siendo generosa, 5. Y el par de argumentos son muchísimos, pero no quiero ahondar en todos. Un altísimo porcentaje de los trabajadores de la construcción, se habla que arriba del 70% no cuentan con seguridad social. Y bueno, esto ya nos tiene inmersos en un escenario en donde justamente el derecho a la vida, ¿no? Pues se está poniendo en riesgo continuamente, ya que como sabemos, el trabajo en la construcción es uno de los más riesgosos. Todos los días pone en riesgo su vida y al no contar con seguridad social, pues literal saltan al vacío, ¿no? Y el segundo, que es el tema que desde Manos al Futuro pues nos ocupa el día de hoy, sin embargo no deja fuera el primer tema, que es el de la seguridad social, es la capacitación, ¿no? La Constitución establece el derecho a la educación y el derecho a la capacitación para el trabajo. Sin embargo, en la práctica pues este derecho es realmente, se deja a voluntad total del empleador, del contratista. Y bueno, esto, regreso al mismo punto y solo hablo de este derecho pues porque es el más relevante, el derecho a la vida. Una persona que trabaja en la construcción, al no estar capacitado en lo básico, que son medidas de seguridad, elementos, herramientas, materiales que sabemos muchas veces son riesgosos, punzocortantes, con fuego, pues también expone cotidianamente su vida y al no brindársele esta capacitación, pues estamos o están siendo los empleadores corresponsables de cualquier accidente que pueda ocurrir en obra. Aunque estás y ambos están abordando de manera general el tema de una pregunta muy, muy interesante, nos dice Leti Romano en el auditorio, justo hacia donde te estabas orientando, Tania, ¿qué debe considerarse en la capacitación como prioritario? Desde tu perspectiva, Tonatiuh, ¿qué es prioritario en la capacitación de los trabajadores? Para mí lo prioritario es educación realmente en capacitar el oficio. El poderles explicar que puedan conocer qué tarea van a desarrollar, cómo la van a desarrollar, porque la gente no tiene ese conocimiento. Entonces, dice parte de la capacitación, si pudiéramos capacitar al trabajador en cómo desarrollarlo y explicarle bien qué tiene que hacer y cómo lo va a hacer, yo creo que eso es lo básico, porque esta capacitación desafortunadamente son muchos temas. ¿Cuáles son? Lo primero es la seguridad.
Efectivamente, como dice la licenciada, cuando llegan los trabajadores a la obra piensan que es un oficio muy simple, es muy sencillo. Todos los oficios son de respeto, pero el de la industria de la construcción es de mucho riesgo. La gente siempre termina lesionada, lastimada, tienen el problema de que no tienen el conocimiento de los equipos de seguridad, los procedimientos de seguridad, y ese es el foco rojo que afecta siempre a la industria de la construcción. Luego sigue el tema, por lógica ya de la educación y la explicación de cómo es el proceso, cuál es el nivel, cuál es su responsabilidad, para que el trabajador esté seguro. Ahorita quisiera sumar un poquito más al comentario. Tenemos el problema que aparte de que estamos hablando de gente nacional, tenemos un problema que tenemos ya gente de otros países, que tienen un problema de comunicación, tienen un problema que tampoco tienen certificación, que tienen ese problema que desafortunadamente por la mala comunicación o la interpretación de la palabra se llegan a lastimar. Entonces, para mí lo básico realmente es realmente el tema de la educación, es desde el principio que es tema de seguridad. O sea, tú estás confirmando este eje al que te referías, Tania, en el tema de conocimientos y habilidades de su propio oficio para tener la certeza que lo van a desempeñar de manera correcta. Pero tú te metías, Tania, al otro eje y hablabas justo de la importancia también que tiene que ver de la importancia de otras habilidades y que tú, Tonatiu, al principio mencionabas cuando decías, ok, el cabo conoce lo mismo, o sea, ya domina su oficio, como lo debe de dominar el oficial, pero tiene también algo, o sea, tiene las tareas, no sé si las habilidades, ahí me gustaría tu opinión, Tania, no sé si las habilidades, tiene las tareas y compromisos de dirigir gente, coordinar trabajos, etcétera. Ese es el otro eje del que hablabas, Tania, y solo déjenme leerles un par de preguntas adicionales para ver si las podemos ir intercalando. Dice Monse Ortega, ¿cómo se puede confiar en que las personas que se contratan para una construcción son buenas? Claudia Ramírez nos dice, ¿cuánto tiempo deben invertir, por ejemplo, las personas que quieren construir su casa y cuántas las que quieren construir un cuartito más? Eso si quieren lo abordamos hacia el final con el tema de la autoconstrucción. Clausé Navarro nos dice, ¿quién debe dar esa capacitación? ¿No? Y también nos dice cómo los puede buscar la gente para tener capacitación. Entonces, regreso para en la medida que lo podamos incorporar, por favor, pero regreso a esta parte. Hay un eje claro en lo que decías, Tonatiu. Tú, Tania, te saltaste al siguiente eje, el de otras habilidades. ¿De qué estamos hablando y cómo se complementan, fortalecen o involucran con el primero al que se refiere Tonatiu en términos técnicos? Bueno, nuestro modelo formativo es un modelo formativo integral, justamente porque consta de 3 ejes en el que abordamos pues en total integridad al ser humano. Es un modelo humanista porque, bueno, pone el centro a la persona, sin embargo, no deja fuera pues, el objetivo principal de cualquier persona que contrata a un oficial, pues es que haga lo que le pide bien y a la primera. Entonces, los 3 ejes del modelo, primero es los conocimientos y habilidades del oficio, es la columna vertebral. El segundo eje es el de habilidades para la vida, habilidades suaves, habilidades blandas, en fin, hay diferentes nomenclaturas, pero justamente se refiere a esto que comentaba el ingeniero Tonatiu, que una persona pueda tener a su cargo gente requiere habilidades adicionales como es ser empático, trabajar en equipo, reaccionar ante el estrés, reaccionar ante la tensión, ser puntual, ser formal y bueno, este es el eje que nosotros abordamos desde la perspectiva de habilidades para la vida. Y por último, hablamos de la cultura cívica y ciudadana, ¿no? Sí, nos interesa formar personas que puedan ser los mejores en la construcción, pero también nos interesa formar buenos padres de familia, buenos ciudadanos. La problemática social que actualmente nos aqueja, pues sobrepasa por mucho nuestra ocupación y pensamos que en nuestra forma de influir en tener mejores sociedades también es tratar de involucrarnos en este esquema que tiene que ver pues con su vida social, con su vida familiar, con su vida comunitaria
y pues desde ahí formar seres humanos integrales. Pero tú decías, Tonatiuh, hace un momento, que la gente de Tlaxcala es muy buena en el sector de la construcción para el tema de pegar bloque o tabique, seguramente por muchos antecedentes históricos. ¿México está regionalizado en términos de los oficios? O sea, ¿hay zonas claramente identificadas con habilidades específicas por región en nuestro país? Sí, sí, porque desafortunadamente en nuestro país ha habido estados que se han especializado efectivamente en algún trabajo. Toluca, lo que es la zona de Tlaxcala, está reconocido que es la gente donde tenemos mejor mano de obra de albañilería, ¿no? Si quieres algún marmolero, zona de Chalco, pero no significa que sea lo mejor que podamos encontrar en nuestro país, esa es una realidad. Simplemente que ha sido la forma de cómo se ha estado distribuyendo o informando la mano de obra dentro del mercado de la industria de la construcción. Que realmente tú puedes encontrar cualquier oficio o cualquier proveedor de mano de cualquier estado. En todos los estados tenemos muy buena mano de obra. Desafortunadamente que no la podemos tener, te digo, certificada, que es una forma de comprobarlo. Pero sí, efectivamente se ha estado teniendo zonas en el país. Vámonos a la certificación para entrar al modelo de capacitación entonces, que es parte de la insistencia en las preguntas de cómo capacitar. Si de hoy yo puedo obtener información, tomar un curso en alguna especialidad, incluso especialidades, doctorados, maestrías, diplomados, carreras completas, etcétera, pues prácticamente me meto a cualquier universidad y hay online o presencial un montón de alternativas, opciones. ¿Cómo funcionan los oficios? O sea, por un lado, o sea, ¿cuáles son desde tu propia información, Tonatiuh, las opciones en las que yo me puedo capacitar en los oficios, por un lado? Y dos, en tu caso, Tania, asumiendo que pudiera haber esta información o que haya esta información, creo que también la agenda natural de un trabajador de la construcción en un oficio en específico, no estoy tan seguro que le diera la oportunidad de tomar su diplomado en línea tampoco, pero solo es mi impresión a lo mejor. O sea, ¿qué dirías, Tonatiuh, a la primera parte? O sea, ¿dónde encuentro los libros, cursos, todos? Desafortunadamente no hay mucha información, esa es una realidad. Si alguien quisiera ser empírico y buscar información impresa de un oficio, desafortunadamente no la encuentras. Hay poca información que han sacado empresas de construcción, me refiero a casas de materiales o algunas marcas registradas, que sacan sus procesos constructivos de sus materiales. Pero desafortunadamente no significa que eso te certifique. Ejemplo, como la pregunta que te estaban diciendo, ¿cómo puedo construir yo mi casa? No sé si te acuerdas que hace algunos años había un librito, ¿no? Construye tu propia casa. Y la gente la tomaba y con eso empezaban a creer que era un oficio y aprendían ese oficio, haciendo casitas de nivel, de 2 niveles. Tener una información ya para poder tener la experiencia o sentirte certificado con la capacidad de poder ejercer un trabajo, no tienes todo el libro, la información para poderlo desarrollar. Ejemplo, en las obras pesadas en las que he estado involucrado, para mí un albañil hace cualquier cosa, desde un tubito hasta un edificio de 256 metros de altura. Tiene que trabajar y tener conocimientos, trabajos en altura, trabajos en caliente, procesos constructivos, diferentes tipos de materiales y de equipos y de herramientas para elevar sus concretos, herramientas menores. Desafortunadamente no pueden encontrar esa capacitación ellos empíricamente o independientemente. Si yo quisiera mandar a mis trabajadores efectivamente a capacitarse, desafortunadamente no podríamos tener tiempo. En uno de nuestros proyectos lo que hemos hecho es que hemos conseguido escuelas, pero primero para darles alguna certificación, queriéndolos convencer a los trabajadores que primero tengan educación, termina la primaria. Pero ¿qué crees? Hay que tratar de buscar cómo certificar tu oficio. Desafortunadamente aquí en nuestro país, efectivamente, nada más podemos encontrar 2 empresas que hacen certificaciones, que una, la verdad, ya no continúa, ya no tiene seguimiento y que ahorita esperando que Manos a Futuro nos ayude con este tipo de proyectos, ¿no? Para poder certificar la mano de obra con un horario flexible para los trabajadores, para que puedan ejercer su trabajo, llevar un sustento a sus casas
y que tengan la posibilidad de poder certificar su oficio. Pero Las sí, jornadas, es cierto esto que dices y nos lleva justo a la otra parte. La jornada normal, Tonatiu, para cerrar esta parte de lo que acabas de decir, ¿cuál es la jornada real normal en la industria de la construcción? O sea, ¿son 8 horas, como dice la Ley Federal del Trabajo? ¿Qué sucede en la realidad en la obra? depende mucho del oficio, te voy a ser honesto. Operadores tienen un horario especial de entrada y un horario de salida. Los pasteros entran a las 9 más o menos y se van a las 6 de la tarde. Los obreros, me refiero a albañiles y carpinteros, fierreros, entran a las 8 de la mañana y se van a las 6 de la tarde, con posibles horarios extendidos. No pueden tener doble turno porque sí es un problema, pero puedes tener 2, 3 horas de horas extendidas nada más. Y en tu experiencia, el tiempo que normalmente un trabajador de la construcción emplea de su casa, su trabajo, del trabajo a la casa, ¿de qué estamos hablando? 4 horas y media. Ida y vuelta. Ida y vuelta. O sea, en efecto, les queda apenas el tiempo mínimo indispensable para llegar a acostarse un rato. Así es. Sí, desafortunadamente los trabajadores tienen unos tiempos muy apretados, pierden mucho tiempo efectivamente en sus viajes, en sus traslados. Hay mucha gente, como dice la licenciada, que busca lugares cercas de los trabajos para poder rentar, pero eso merma realmente su ganancia, ¿no? Se andan juntando, tratando de pagar una renta para poder llevar su dinero cada vez una vez al mes, mes y medio. Pero realmente el trabajador tiene muy poco tiempo para poderse capacitar, pero Y que ya entonces, la industria de la construcción que se capacite la mano de obra. claro, y entonces, Tania, ¿a qué hora los capacitamos? Bueno, justamente la Ley Federal del Trabajo establece que la capacitación para el trabajo debe ser dentro del horario laboral, ¿no? Nosotros lo que proponemos o lo que hemos propuesto en los proyectos en los que hemos intervenido es un esquema mixto en el que efectivamente el empleador ponga una parte del tiempo dentro del horario laboral y quizá los sábados, por ejemplo, que salen más temprano los trabajadores, a su vez puedan donar una o máximo un par de horas a efecto de pues ir complementando el esquema de capacitación. Y bueno, ahondando un poquito más en esto que decían, definitivamente, y esto también el trabajo de investigación que hemos hecho nos arrojó, no hay documentos per se que puedan documentar de manera ordenada y sistemática el desempeño de cada uno de los oficios por nivel, por procedimiento. Y bueno, de ahí la importancia que el ente se involucre, pues porque las únicas y mejores escuelas de oficios a las que podemos aspirar son estos modelos en el que la escuela está en el proyecto, donde se les capacita en los oficios y en los procedimientos específicos que no son no solamente mejor, sino también pues en la industria, ¿no? Porque la mala calidad constructiva es muy costosa. Pero y si no tenemos, como dice el ingeniero de Nava, si no tenemos libros de texto, ¿cómo le está haciendo Manos al Futuro? Manos al Futuro se está dando a la tarea de realizar a través de, pues, de la colaboración justamente de oficiales, de cabos, de ingenieros, de arquitectos, las cartillas de los oficios. Entonces estamos haciendo cartillas de los oficios por oficio y por nivel. Es un trabajo titánico que realmente no podemos decir que al día de hoy tengamos concluido, sin embargo, sí tenemos muy avanzado, al menos en los 16 principales oficios. Yo recuerdo, Tonatiu, algunas fotografías y algunos videos viéndote a ti, justo coordinar el esfuerzo y el ejercicio de un grupo de muchachos metidos en lo que dice ahorita Tania, en el tema tanto de las cartillas como de algo muy interesante y que fue el diseño y aplicación
de los exámenes de evaluación de los oficios. Cuéntanos esa experiencia en particular. Sí, mira, antes de pasar a ese punto, me gustaría nada más abordar algo, antes que se me olvide. Dijo la licenciada algo muy interesante. En primera son los horarios laborales y el horario donde podemos prestar, porque lo interesante es encontrar cómo fusionar este modelo, que el trabajador efectivamente pueda tener educación, pero que a su vez no perdamos el tiempo en el proyecto, me explico, porque los proyectos pierden mucho tiempo. Cada hora que pierde el proyecto un trabajador es titánico. Al contrario, lo que necesitamos es mano de obra. Si encontráramos una forma de que el trabajador pueda tomar su curso o capacitación, las obras podrían colocar a lo mejor un lugar para que puedan tomar las capacitaciones, donde el contratista o los constructores puedan poner un área, ¿no?, de cooperación, pero que los tiempos sean respetados, a lo mejor una hora de comida, pero no siempre el constructor debe de perder, ¿sí me explicó? Y no por defender al constructor. Hay que tratar de que la industria de la construcción siempre sea como un reloj, porque todas las obras al día de hoy, con este tema de la pandemia, tenemos un serio problema con la producción. Las obras las tenemos un poco paradas, la poca mano de obra que tenemos ahorita, con poca capacitación que tenemos mala calidad, hay mucho desempleo y ahorita actualmente estamos contratando más mano de obra en la industria de la construcción que no tienen la capacitación. Entonces, para cerrar mi comentario, a mí sí se me hace muy interesante nada más que ojalá Manos al Futuro pueda ser un modelo en el horario para que el trabajador y el contratante puedan fusionarse y llegar a la meta los dos, ¿no? Que es tener una mano certificada y que también el contratista o el cliente pueda tener su proyecto en tiempo y forma. Si no, se nos sale de las manos. Sí, abordas un tema que me parece que históricamente ha sido crucial y no suficientemente abordado y discutido. Me parece que se vuelve un círculo vicioso que hay que romper definitivamente, porque tú dices y agregas el comentario, no quiero defender al constructor, pero pues hay que entregar la obra a tiempo, etcétera, y demás. Sin embargo, ese círculo vicioso al que me refiero es que, por un lado, creo que también si tú calificaras con un porcentaje determinado, ¿cuánto le cuesta una obra a la mano de obra mal ejecutada? Los errores y demás. ¿De qué estamos hablando en porcentaje? Dame un número estimado. Un 10%. Fíjate, un 10%. Es un número altísimo que obedece precisamente a una mala capacitación y a una nula certificación de tu mano de obra. Entonces, por un lado dices, ojalá se pudieran capacitar sin interferir, para decirlo claro, en mi calendario de trabajo. Pero por otro lado, reconocemos que a su jornada laboral normal le agregas 4 horas y media o más de transporte también de repente. Entonces, yo creo que lo que dice Tania, por otro lado, pues es fundamental porque claramente tiene que ser dentro del horario laboral y lo dice la ley de manera expresa. Que sucediera, y entiendo es el modelo, y claramente es el modelo de Manos al Futuro, que suceda dentro de la construcción, evidentemente es el objetivo por muchas razones que seguramente Tania puede describir con detalle. Pero aquí es donde me parece que tiene que haber una enorme receptividad y comprensión por parte del contratista y el desarrollador para justo reconocer, entender y aportar lo que les corresponde en términos de la capacitación de su gente para garantizar justo que esté en tiempo y forma, ¿no? Mira, con lo que acabas de decir, yo creo que por la experiencia que hemos tenido en los proyectos, la mejor forma de capacitar a nuestros trabajadores es en el horario laboral. Si pudiera haber profesores que estuvieran en los proyectos capacitando los oficios, yo creo que aprovecharíamos y ganaríamos todos. Porque si en un proyecto tú estás ejecutando X proyecto y tienes el apoyo de una empresa que te pueda certificar a tu trabajador dentro del mismo proceso en el horario laboral, el trabajador va a seguir aprendiendo porque hemos comprobado que son más empíricos nuestros trabajadores. Ellos aprenden más empíricamente. Si tú le das una tarjeta de cómo sacar un plomo o una escuadra con dibujitos y paso a paso, a lo mejor no lo sé leer, no lo sé entender. Con este punto regreso a la pregunta que me habías hecho anterior. La experiencia que yo tuve fue esa.
te enfrentabas con el trabajador a preguntarle y hacer un examen de aptitud. Muchos se molestaban y te decían, no, es que así no se hace. No, no, ya cuando te escuchaban, decían, no, tienes razón. Es una escuadra, cómo trazas, cómo doblas un estribo, cómo bajas un plomo, cómo hay que hacer una cimbra o un encofrado. El trabajador sí escucha, pero si pudiéramos fusionarlo de tal forma que dentro de los proyectos pudiera estar tanto el educador como el estudiante, funcionaría. El ejemplo sería, actualmente en toda la industria de la construcción, la seguridad industrial ya es prioritaria. Hoy en día en las obras te piden un DC3 de tus trabajadores. Si no tienes un DC3, el trabajador no puede ingresar a la obra. Y un DC3 es una capacitación que se le da al trabajador cuando llega al proyecto y se le da una capacitación de seguridad industrial. Se le dan los temas básicos, se le prepara, se le enseña cómo es un andamio, cómo se ancla y el trabajador aprende y lo puede certificar. O sea, si hay un modelo, si hay forma de poderlo certificar y poder fusionar el proyecto, o sea, a lo que yo me refiero. Yo creo que estamos muy interesados todos los constructores en mejorar la mano de obra, porque eso es lo básico. De eso dependemos para que nuestros proyectos salgan. Esa es la realidad. Tania hablaba de la construcción de las cartillas, de los oficios, como una tarea titánica, evidentemente, dentro de eso. Tú estás, por otro lado, diciendo, es empírico, etcétera. ¿El modelo debe ser fundamentalmente presencial? No, yo estoy de acuerdo que debe de haber un trabajo titánico. Estoy de acuerdo que debe de haber libros o fichas técnicas para que el trabajador tenga un modo de estudio, pero que ojalá ese modelo de estudio pudiera ser más práctico, para que sean en horas laborales y el trabajador tenga la oportunidad de transporte, trabajo y educación. Si no, el trabajador no va a poder. El trabajador desafortunadamente es muy rebelde, el trabajador tiene problemas que enfrentas, no sabe leer, no sabe escribir, tiene el problema del dialecto, como dijo mi licenciada Tania, vienen de otros estados todavía. Entonces, si afortunadamente lo pudiéramos fusionar y al trabajador al final le dijeras, los sábados es teórico, toda la semana es práctico y te vas a llevar tus libritos, yo creo que eso es muy interesante, porque el trabajador tiene la forma, tiene la oportunidad de agarrar un libro efectivamente y repasar, estudiar, el sábado tener una clase presencial, pero toda la semana que estuviera alguien que le estuviera diciendo cómo hacer las cosas para irlo corrigiendo. Déjame, ahí te tocas un tema importante. Tania, el oficial de la construcción, el trabajador de la construcción en México, ¿quiere aprender? ¿Cuál es la experiencia ahí de Manos al Futuro? Sin duda. Tenemos un problema, creo, de comunicación y de empatía, ¿no? Hay una creencia equivocada de que el trabajador es necio, de que el trabajador se aferra a sus métodos pues históricos. Sin embargo, como también dice la Constitución, pocas veces consideramos pues que México es una nación pluricultural sustentada principalmente en sus pueblos indígenas. Y justamente la mayor parte de nuestros trabajadores en la construcción devienen de esta pluriculturalidad que hace que de repente, pues aunque hablemos español, no estamos hablando de lo mismo. El valor agregado que ofrece Manos al Futuro en términos sociales es gente indagar en esta circunstancia específicas, en estos lenguajes comunes que se hablan desde los oficios, para desde ahí poder tener. Se está cortando tu comunicación, Tania. Bueno, se estaba cortando bastante. Regreso con el tema justo, Tonatiuh, el tema de las evaluaciones entonces. ¿Quién conduce la evaluación? ¿Lo debe de hacer el oficial a los ayudantes, el cabo a los oficiales, el ingeniero, el supervisor? ¿Quién debiera de conducir la evaluación y por qué? El que tiene que hacer la evaluación en primer lugar es realmente el cabo, con apoyo de un ingeniero o arquitecto que sea profesionista.
para que en primer lugar el cabo pueda evaluar a lo que es el oficial y el ayudante, que son los rangos inferiores. Ahí la evaluación que se les hace es el conocimiento de efectivamente si conocen el alcance de su trabajo, cuáles son sus responsabilidades, si conoce procedimientos, si conoce herramientas. Dependiendo de ese tipo de conocimiento es como podemos ir conociendo el trabajador y el nivel de conocimiento de cada uno de ellos. Posteriormente, ya el siguiente escalafón debe de revisar y hacerle su examen al cabo, que en este caso sería el sobrestante, porque el sobrestante le va a revisar al cabo todos los conocimientos del oficial y del ayudante, más aparte la lectura de los planos, hacer generadores, sacar explosiones de materiales, tener el conocimiento efectivamente de cuánto material requieres para poder ejecutar un trabajo. Y por último, ya sería el tema del responsable por parte del contratista, que él es el responsable, ya tiene conocimientos de un catálogo, de unos presupuestos, de explosiones, de algunos contratos, pero si seguimos ese escalafón para poder hacer ese examen de conocimientos a nuestros trabajadores, estamos seguros de que efectivamente tenemos una mano de obra certificada o con conocimiento, sin un documento, ¿no? Que en la obra es lo que hacemos realmente al día de hoy. Dime una cosa, si tú tuvieras que escribir o decir más bien los 3 argumentos o pretextos más comunes de por qué el constructor en México no quiere capacitar a sus trabajadores, ¿cuáles serían estos 3 argumentos? Muy simple, es el costo. El primero es el costo, porque es tiempo. Necesito yo la mano de obra que venga certificada. No tengo tiempo de mandarlo certificar. Es donde siempre me lo he encontrado. Desafortunadamente no quieren invertir un poco efectivamente para poder capacitarlos. El segundo es porque desafortunadamente mientras menos conocimiento tenga el trabajador, pues tiene menos pagos, porque tú le puedes decir, no eres oficial, te voy a pagar lo de chalán y medio, pero la gente por necesidad sigue trabajando, ¿no? A pesar de que eso contradice el que precisamente pues quieran hacer las cosas bien y Así terminar es, a tiempo. así es. Esos serían los 3. Desde la perspectiva social, corporativa, laboral, Tania, ¿tú cuáles dirías que son los 3 principales excusas, pretextos que pone la empresa para no capacitar a su gente? Que todo el trabajo urge para ayer, ¿no? Entonces, nunca tienen tiempo para enviarlos a las aulas o a los talleres. 2, pues que es costoso y entonces pues no se cuenta con los recursos. Y 3, que no necesariamente los trabajadores quieren aprender. Eso es lo que utilizan, que coinciden evidentemente en varios, en 2 de las 3 premisas fundamentales. Ya el tiempo vuela en el programa, la verdad es que yo estoy sorprendido que 1 hora a veces suena mucho tiempo, la verdad es que a mí en los programas que llevamos siempre vuelan. Déjenme tratar de cerrar para dar paso también al final a Julián Sánchez, quien nos va a dar las noticias del día. Buscar en esta pandemia, evidentemente, el trabajo de la construcción no fue desde el principio, pero muy pronto se reconoció como una de las actividades esenciales. ¿Cuál dirían ustedes que con esta experiencia adicional del tema de la pandemia va a ayudar o no a concientizar por el tema de trabajos esenciales, a concientizar a la sociedad de la enorme importancia de la capacitación y certificación de los oficios de la construcción y de la mano, por supuesto, con el tema de garantizarles calidad de vida en sus prestaciones en términos generales? Donatiu, primero en términos de las empresas y demás, ¿tú qué dirías si la pandemia va a ayudar o no a concientizar a las empresas? Sí, con este tipo de pandemia que tuvimos desafortunadamente, tenemos que valorar realmente la mano de obra, que desafortunadamente al día de hoy, este tiempo, en vez de mejorar, ha empeorado la situación de alcances y que desafortunadamente el desempleo ha ocasionado que tengamos más gente solicitando trabajos como de oficios de la industria de la construcción sin el tema de la certificación y eso nos puede generar un riesgo mayor. Entonces, tenemos que aprovechar realmente esta forma para poderlos capacitar y a su vez poder lograr y formar trabajadores certificados para poder asegurar la calidad. Tania.
Pues yo diría que justamente como lo reconocieron las autoridades, nos dimos cuenta de que de repente si el abogado o el arquitecto no va a trabajar, pues quizá no se nos cae la ciudad. Pero si los trabajadores de la construcción no van, pues sí se nos puede caer la economía por el peso económico del sector, número uno. Y dos, creo que algo que es muy positivo de la pandemia es que a todos, pero específicamente a los trabajadores de la construcción, los ha sensibilizado enormemente con el uso de protocolos de higiene. Y esto puede ser un área de oportunidad que si lo sabemos aprovechar, puede dar paso a que nuestros modelos formativos sean sumamente exitosos, porque ya dimos el primer paso, homologar una serie de acciones que sí o sí son obligatorias para todos. Y si desde esta perspectiva empírica podemos iniciar con talleres, con cursos de capacitación, pues sin duda el sector se fortalecería muchísimo y esto indudablemente repercutiría en mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Claro, me parece bien. Quedan un montón de temas en el tintero. La verdad es que creo que lo coordinaremos para una segunda sesión en un futuro muy próximo. Y digo que quedan muchos temas en el tintero porque se hablaba de las regiones del país. Sin duda alguna, el tema de la identidad es fundamental. La próxima semana, el lunes, para ser específicos, el 8 de marzo es pues, el Día Internacional de la Mujer. Creo que también el tema de la presencia de la mujer en el sector de la construcción, no solo en los oficios per se, sino en puestos y niveles directivos de coordinación dentro de la obra, ha evolucionado de una manera radical, de pasar de escenarios como en la película de los albañiles, etcétera, en aquellas épocas, a lo que hoy vemos ingenieras, arquitectas, oficiales, mujeres, etcétera. Creo que ahí hay también un tema fundamental y muy importante que habríamos de abordar. Las festividades en el mundo de la construcción, en fin, se nos quedan un montón de temas allí que abordaremos adelante. La próxima semana, por cierto, les adelanto, estará justo en el programa la primer presidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de hecho le tocó un periodo bastante largo por el tema de la pandemia, un periodo completamente inusual, y con ella vamos a abordar este tipo de temas tan relevantes también. Déjenme darle paso antes de despedirnos finalmente a Julián Sánchez con el tema de cuáles son, Julián, las noticias del día en mi ciudad en concreto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues quiero comentarles que se informó que están casi listas y para entrar en operación las ampliaciones de las líneas 3, 4 y 5 del Metrobús. La semana pasada hablamos del cablebús, hoy hablamos del Metrobús. En la línea 3, aunque ya está parcialmente operando, lo estará haciendo en su totalidad el próximo 10 de abril en sus casi 4 kilómetros de ampliación. Hay que recordar que con esta ampliación el recorrido va de Luz Aviñón hasta Zapata. Por su parte, la línea 4, que también tiene una longitud de 4 kilómetros y va desde Hidalgo a Pantitlán, pues tiene un avance del 60% y está pendiente por concluir las estaciones del interior del Metro Pantitlán. Estará lista esta el 5 de abril y su ampliación hasta la Alameda Oriente, que es prácticamente Periférico Oriente, será en julio próximo. En cuanto a la ampliación de la línea 5, que va desde Las Bombas a la Preparatoria 1, hay un avance de 96.8%, por lo que se prevé que inicie operaciones a finales de este mes. Hay que recordar que las tres ampliaciones, el gobierno ha invertido más de 2.600 millones de pesos, con lo que se beneficiará a 500,000 pasajeros, más de los que se movían en 2018. Y por otro lado, recordarán que ayer por la mañana, habitantes del pueblo de Joco bloquearon la avenida Universidad para protestar contra las obras de Mítica y denunciaron que la desarrolladora y el gobierno de la Ciudad de México hacen encuestas a modo para continuar el proyecto. Pues hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le preguntaron sobre ese tema y dijo que la mayoría de los vecinos se encuentran de acuerdo con las obras de mitigación
y subrayó que no se estaba autorizando ninguna obra adicional, sino que más bien se han modificado completamente las obras de mitigación como estaban en el gobierno pasado. Y sobre los manifestantes, dijo que se les ha atendido en diversas ocasiones y defendió que se ha hecho un amplio trabajo de participación ciudadana en el que no se permiten obras nuevas y solo se consulta sobre las obras de mitigación con cargo a recursos privados y no públicos. Estas son las notas que te comento. Julián, muchísimas gracias. Hay un tema ahí adicional de último momento que aparece también ya en los portales, y es que el Congreso local ha rechazado, se dice como ahora sí, 13 solicitudes, iniciativas para cambios de uso del suelo en la Ciudad de México. Habrá que ver con detalle qué quiere decir esto, qué tipo de solicitudes fueron, etcétera, porque sin duda, bueno, pues hay un tema fundamental en el tema del desarrollo detrás de eso. Pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este programa el día de hoy de Mi Ciudad en Concreto. Les agradezco primero que nada, por supuesto, a nuestros invitados especiales, a la licenciada Tania Carbellido, al ingeniero Tonatiuh Nava por su participación, y creo, como decía, se quedan un montón de cosas en el tintero. La diferencia, si hay diferencia entre lo público, lo privado, la participación de las mujeres, que nos metamos más en el tema justo de estas herramientas, cartillas, etcétera, de los oficios, seguramente lo abordaremos adelante. Pero por esta ocasión, por haber estado con nosotros participando, Tonatiuh, Tania, de verdad, muchísimas gracias por estar el día de hoy, al igual que todas y todos aquellos que nos han hecho el favor de seguirnos durante esta transmisión. A Tonatiuh y Tania, si se pueden quedar un segundito, se los agradezco. A todos demás, de verdad, muchísimas gracias por estar esta tarde en Mi Ciudad en Concreto. Nos vemos el próximo martes de 6 a 7. Ya estamos fuera, ¿verdad?